Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando la lista definitiva de la selección argentina para ir al Mundial de Qatar. Finalmente, y luego de esa extensa nómina que dio Lionel Scaloni hace poco más de una semana, donde había 48 nombres y en un momento la llegó a extender hasta 50. Ahora sí, han quedado los 26 jugadores, obviamente con alguna salvedad, porque todavía está esperando la recuperación de algunos futbolistas, y es por eso que acá les voy a dar absolutamente todos los nombres, los 26 que van al Mundial y los 4 o 5 que van a formar parte de esa lista de jugadores que van a estar esperando una oportunidad en caso de que alguno de los 26 lamentablemente sufra una lesión. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los arqueros. Obviamente es la posición quizás más fácil para definir por parte de Scaloni, porque siempre la pelea fue entre 4 para 3 lugares y lamentablemente uno de ellos tuvo una dura lesión en los últimos meses que le impidió jugar con normalidad, más allá de que ahora sí ya lo está haciendo y ha vuelto a ser titular con su equipo. Empezamos obviamente con el Dibu Martínez, arquero titular e indiscutible en la selección argentina. Hace un par de partidos sufrió un golpe en uno de los encuentros que jugó con el Aston Villa, tuvo que salir retirado, lo cual asustó seguramente a muchos, pero por suerte terminó siendo tan solo eso, un pequeño golpe en la cabeza que le impidió seguir en ese partido. Pero este fin de semana, por ejemplo, fue figura en la victoria del Aston Villa 3-1 sobre el Manchester United. El suplente o el tercer arquero, eso es algo que seguramente deberá definir Scaloni. Ojalá que en ningún momento tenga que pasar por la situación de que Martínez salga lesionado y tenga que elegir entre Jerónimo Rulli, que es el arquero del que voy a hablar ahora, y Franco Armani, que es el otro seleccionado. Por el lado de Rulli, tuvo un bajón en un momento esta temporada en cuanto a su nivel, pero finalmente ha demostrado en el fútbol europeo que se merece por lo menos tener una oportunidad de la Copa del Mundo. Ya tiene 30 años, muchos creen que Rulli es más joven y la realidad es que no, ya es un arquero verdaderamente hecho, campeón hace un par de temporadas de la UEFA Europa League con el equipo español, estará disputando su primera Copa del Mundo. Y por el lado de Franco Armani, quizás no tuvo individualmente en cuanto a su nivel su mejor 2022, sobre todo si lo comparamos con lo que fue el Armani que llegó al Mundial de Rusia 2018, que tuvo un invicto verdaderamente subliminal defendiendo el arco de River, pero aún así no hay que dejar de destacar que es el único jugador de la Liga Argentina que va a formar parte de la nómina final. No son muchos los países que no tienen prácticamente futbolistas de sus propias ligas en sus listas finales, y Franco Armani, por suerte, es el representante del torneo local en el Mundial de Qatar con la selección argentina. Y por último, Juan Musso es el arquero que, como dije, se lesionó, lamentablemente en su momento tuvo que ser operado de una fractura en su mandíbula y hoy por hoy está atajando con una máscara. Es el arquero que lamentablemente se va a quedar afuera de la lista definitiva, pero será el primer reemplazo en caso de que alguno de los 3 guardametas no pueda llegar a ir a representar a la selección en la Copa del Mundo, por lo que estará expectante aguardando por su lugar. También hay que tener en cuenta que es el más joven de todos los arqueros, por lo que seguramente en un futuro sí tenga muchas más chances de defender el arco de la selección argentina. Vamos ahora con los defensores. Voy a empezar hablando uno por uno y al final, sobre todo en los últimos, voy a estar haciendo referencia a un par de ellos, los cuales obviamente están en duda. Vamos a comenzar por los 8 que van casi con seguridad. El primero de ellos es Nahuel Molina, lateral derecho hoy por hoy del Atlético de Madrid, de no tan buen semestre en el equipo español que quedó fuera absolutamente de todas competiciones europeas en esta temporada, pero Molina siempre ha sido el futbolista que Scaloni ha puesto por encima de todas en ese lateral derecho. Es cierto que no jugó la final de la Copa América, pero aún así en los partidos posteriores Molina siempre ha dado la talla y ha estado a la altura de la selección. El otro defensor, claramente Gonzalo Montiel, porque es quien jugó la final de la Copa América contra Brasil. Tampoco está teniendo su mejor rendimiento en un Sevilla que está teniendo una mala temporada. De hecho, Montiel fue expulsado en el Clásico de Andalucía, en el partido en el cual Sevilla y Betis se enfrentaron este fin de semana. Está peleando el lugar con Molina, hoy está un pasito por atrás, pero aún así tiene su lugar asegurado en el Mundial de Qatar. Seguimos con el Cuti Romero, central titular de esta selección, el primer zaguero desde que Scaloni lo puso desde el arranque en aquellos partidos de eliminatorias previas a la Copa América, que prácticamente ha sido el zaguero titular de la selección, claramente con un inconveniente que lo ha tenido a lo largo de estos últimos 2 años, que han sido las reiteradas lesiones musculares. De hecho, no ha disputado los últimos partidos con el Tottenham de Inglaterra, su actual club, por estas diversas molestias. Esperemos que no sufra ningún inconveniente de
cara a lo que va a ser el Mundial de Qatar, porque es muy importante para la selección. A mi entender es el central que llega con el mejor rendimiento de cara a esta Copa del Mundo. Y su suplente es Germán Pesela. Nunca ha sido titular con Scaloni porque Romero siempre estuvo por delante de él, más allá de lo que fue aquella Copa América 2019 donde sí compartió saga con Otamendi. Desde que el Cuti Romero apareció, Pesela ha sido suplente, pero lo que hay que decir es que siempre ha sido el primer suplente. Nunca estuvo en duda la convocatoria de Pesela para la Copa del Mundo. En el Betis ha tenido buenos rendimientos, de hecho en el primer semestre se coronó campeón con la Copa del Rey. Y si vamos a los segundos centrales, Nicolás Otamendi, el más experimentado de toda la zona defensiva, es hoy por hoy el segundo central titular, de gran rendimiento en un Benfica que superó la fase de grupos como primero tras haber estado por encima del Paris Saint-Germain de Francia y de la Juventus de Italia. Otamendi es un futbolista que además puede jugar tanto de primer como de segundo zaguero, y es por eso que para Scaloni es muy importante. Y su suplente, y otro que ha tenido un gran rendimiento en este semestre, más allá de lo que fue el flojo partido de esta semana, es Lisandro Martínez, el jugador que fue transferido en este último mercado de pases del Ajax al Manchester United. Ha tenido un muy buen rendimiento en el equipo inglés, ha sido elegido en un par de ocasiones como el mejor jugador del equipo de Manchester, y es por eso que sin lugar a dudas tiene su lugar asegurado en el Mundial por todo lo que ha hecho en este último tiempo. Y vamos a los dos laterales izquierdos antes de hablar de las dos dudas que todavía presenta Scaloni. El primero de ellos, sin ningún tipo de dudas, es Marcos Acuña, que tampoco está teniendo su mejor rendimiento. En el caso de los laterales me parece que eso es lo más negativo que hoy por hoy tiene la selección. Si bien están absolutamente todos definidos los 4 que van a ir, la realidad es que ninguno está pasando por el mejor momento de sus carreras, y eso puede llamar un poco la atención. Aún así, Acuña es un futbolista que siempre ha dejado todo con la selección argentina, ya desde la época de Jorge Sampaoli, y tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo debido a que ha tenido en general un buen nivel con el Sevilla. Y su suplente, o el jugador con el cual va a competir con la titularidad, porque está muy parejo saber quién va a estar desde el arranque en el primer partido contra Arabia, es Nicolás Tagliafico, el futbolista que fue transferido en el último mercado de pases desde el Ajax al Lyon de Francia. Quizás es el de mejor actualidad, sin tener un rendimiento verdaderamente asombroso. Por lo menos está jugando todos los partidos con el equipo francés y está teniendo un rendimiento bastante continuado. Es verdad, no juega competiciones europeas, y eso hace obviamente que tenga menos competitividad en relación al resto de los otros defensores, que todos ellos están disputando algunas de las 3 importantes competencias de Europa. Y vamos a hablar de los dos casos que Scaloni está previendo. Uno de ellos es el de Juan Foyth. Teniendo en cuenta que el entrenador debe decidir si lleva 8 o 9 defensores, en caso de llevar 9, Foyth es el que se mete en la lista. ¿Qué es lo que tiene de positivo? Foyth puede jugar de primer central, como lateral derecho, y en general ha tenido un buen rendimiento cuando le ha tocado defender la camiseta de la selección, salvo por aquel partido que disputó en Colombia, donde le tocó ingresar en el segundo tiempo. No tuvo un buen nivel y eso le costó quedar afuera de la Copa América. Aún así, si Scaloni lleva 9 defensores, Foyth será quien ingrese en la lista. Y por último, y la alternativa para todos los centrales que estamos nombrando, es Facundo Medina, el actual zaguero del Lens de Francia, equipo que está segundo en la Ligue 1 por detrás del Paris Saint-Germain. Ha tenido un gran rendimiento en todo este semestre, quizás no ha tenido tanta continuidad, y es por eso que Scaloni lo pone como el 10º central y únicamente iría a la Copa del Mundo en caso de que se lesione alguno de los defensores mencionados anteriormente. Vamos ahora con los mediocampistas, donde también hay un par de dudas para resolver, pero Scaloni tiene todo bastante ya definido. Empezamos con Rodrigo de Paul, futbolista que obviamente va a estar en el Mundial, con un rendimiento un tanto irregular en el Atlético de Madrid. Es cierto que ha sido de los mejores en el equipo español sin ser necesariamente titular, pero obviamente debido al bajo nivel colectivo que ha tenido el conjunto español, obviamente no se ha podido destacar de la mejor manera. Leandro Paredes, otro que no ha tenido quizás tanta continuidad en su nuevo club, fue transferido a mitad de año desde el Paris Saint-Germain hasta la Juventus de Italia. Obviamente, en lo que respecta a los resultados del equipo de Turín, no han sido buenos, porque Juventus no está peleando hoy por hoy la liga italiana, está a 10 puntos de la cima del Napoli y quedó afuera en la fase de grupo de la UEFA Champions League, ganando solamente uno de los 6 partidos y perdiendo los otros 5, lo que quiere decir que no está pasando por su mejor momento ni Juventus ni tampoco Paredes, que estuvo con algunas lesiones en el último tiempo que no le han permitido tener continuidad, aunque al Mundial, hay que decirlo, va a llegar sin ningún tipo de inconvenientes.
Y lamentablemente la gran baja de la selección argentina en esta Copa del Mundo, o por lo menos esto va a ser así. Si bien es cierto que en esta lista de 31, que es la lista de los 26 más los 5 reservas, Scaloni tiene a Giovanni Lo Celso, la realidad es que este desprendimiento muscular que ha tenido uno de sus muslos hace que Lo Celso no vaya a jugar con la selección argentina en el Mundial de Qatar. Es cierto que existe alguna posibilidad de que pueda estar disponible recién para los octavos de final, si es que la selección clasifica, pero Scaloni obviamente dispondría de otros futbolistas con antelación, porque además de que Lo Celso no está seguro de que vaya a llegar bien para esas fechas, la realidad es que tampoco llegaría con ningún tipo de competencia ni ningún tipo de entrenamiento a la par del resto de sus compañeros, por lo que obviamente Giovanni Lo Celso es la gran baja de la selección argentina, más allá de que, como dije, integra esta lista de 31. Seguimos con Alexis McAllister, que de a poquito en el último año, luego de lo que fue la obtención de la Copa América, se ha ido metiendo en la lista definitiva de la selección argentina, con un buen nivel en el Brighton en general, en un equipo que la realidad no es un club que pelee ni por entrar en competencias europeas, y en general siempre lo que hace en la Premier League es pelear por no descender. McAllister se ha destacado muchísimo y ha sido elegido como el mejor jugador en varias ocasiones, por lo que su lugar en la Copa del Mundo está asegurada, y ante la ausencia de Lo Celso, quien te dice hasta podría llegar a ser titular. Seguimos con Guido Rodríguez, el suplente natural de Paredes, que en el momento en el cual le ha tocado reemplazar al 5 hoy por hoy de la Juventus, Guido ha estado a la altura de las circunstancias. En la Copa América ha jugado bastante como titular, de hecho le marcó un gol a Uruguay, y el actual mediocampista de Betis irá a la Copa del Mundo. Continuamos con el Papu Gómez, otro que va a estar en el Mundial de Qatar sin tener hoy por hoy su mejor rendimiento en el Sevilla. Lo mismo que digo de los futbolistas que en general no están llegando bien. Sus clubes hoy por hoy tampoco los están acompañando, porque hay muchos equipos que no están teniendo un buen rendimiento a nivel colectivo, y es el caso del Sevilla con el Papu Gómez, que tiene su lugar asegurado en el Mundial de Qatar, pero que obviamente no llega de la mejor manera. Y uno de los grandes beneficiados con la lesión de Lo Celso, entre comillas obviamente, porque nadie quiere que se lesione un jugador que es titular en la selección argentina, es Enzo Fernández, que estaba peleando con otro ex River la posibilidad de ir a la Copa del Mundo, pero la lesión de Lo Celso prácticamente que mete a Enzo en el Mundial. Su gran rendimiento en el Benfica, luego de lo que fue su gran año en River, hacen que el mediocampista casi con seguridad forme parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo. Y el otro que se vio beneficiado, más allá de que es un jugador que le encanta a Lionel Scaloni y que si no hubiera tenido reiteradas lesiones casi con seguridad, Ezequiel Palacios siempre hubiera formado parte de las listas de la selección argentina, la realidad es que en un momento, con el buen nivel de Enzo Fernández, se llegó a dudar si el actual mediocampista del Bayer Leverkusen iba a ir al Mundial. Ahora con la lesión de Lo Celso parecería ya estar todo dicho. Palacios va a ir también a la Copa del Mundo de Qatar. Y vamos ahora con los delanteros. Scaloni estaría dejando afuera a dos de los que voy a nombrar ahora, los dos últimos más específicamente, como para terminar de armar la lista. El que ven en pantalla claramente va a ir. Lionel Messi es el capitán de la selección argentina. No ha jugado el último partido con el PSG a causa de que tiene una molestia en el tendón de Aquiles y justamente quiere llegar de la mejor manera a Qatar. Lautaro Martínez, titular con la selección, centro delantero, referencia de área, está jugando con el Inter. Quizás no está teniendo la mejor de todas las temporadas porque el mismo Inter no la está teniendo. En la Serie A está siendo muy irregular, está séptimo en una liga donde debería estar dominando, si bien es cierto que clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League. Ángel Di María, en esta lista lo pongo como el delantero en un posible 4-3-3 que podría estar armando Scaloni, más allá de que obviamente también puede jugar tanto por derecha como por izquierda en un 4-4-2. Está recuperado del desgarro que había sufrido hace un par de semanas y de hecho ya ha sumado minutos con la Juventus este último fin de semana. Julián Álvarez, hace 6 meses nos preguntábamos si tenía o no que ir a la Copa del Mundo. Finalmente en este semestre se ha consolidado en el Manchester City. En primera instancia es suplente de Haaland, pero en los últimos compromisos ha jugado bastante debido a que el noruego no ha estado a disposición de Guardiola, y no solamente Álvarez ha estado como titular, sino que ha convertido goles. Entre semana lo hizo contra el Sevilla por Champions League y este último fin de semana frente al Fulham por la Premier League. Paulo Dybala puede ser quizás la gran duda y la gran incógnita a causa de que su lesión no ha terminado de sanar totalmente. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con Lo Celso, Dybala sí estaría disponible para el primer partido frente a Arabia el próximo 22 de noviembre y es por eso que Scaloni lo llevaría sin ningún problema a la Copa del Mundo. Otro de los futbolistas a los cuales lo pongo acá en delantero, pero puede jugar como mediocampista y hasta
se ha desempeñado como lateral izquierdo en el inicio del ciclo Scaloni es Nico González, que está teniendo un andar un tanto irregular en la Fiorentina de Italia. No es titular luego de que fue la primer gran temporada en la Serie A. Nico ha bajado su rendimiento, ha tenido muchas lesiones, pero por suerte ya está recuperado y está disponible para el entrenador. Joaquín Correa, otro que se ha lesionado bastante en este semestre, no ha podido tener, si lo comparamos con la temporada pasada, la continuidad que seguro él deseaba, pero aún así es casi con seguridad uno de los delanteros que va a ir al Mundial de Qatar con la selección argentina. Y vamos ahora primero con la gran duda, que es Ángel Correa. La única incógnita que hoy por hoy hay en la lista es si Correa va o si el que va es Foyt, dependiendo de la cantidad de defensores, como dije anteriormente cuando hablé de los defensas, que quiera poner Scaloni en la lista. En principio, si Scaloni decide llevar 9 defensores, Ángel Correa, actual jugador del Atlético de Madrid, sería quien lamentablemente vaya a bajarse de la lista de la Copa del Mundo. En caso de que Scaloni decida llevar 8 defensores, es decir, 2 por puesto, Correa seguramente sí será parte de la nómina definitiva. Y por último, Thiago Almada, que ha estado sorpresivamente en la lista de 31 casi final, pero obviamente por su corta edad, por ahora Scaloni lo va a mantener afuera del Mundial de Qatar. No ha viajado a Doha con el resto del cuerpo técnico. Para hacer un cierre definitivo, les he nombrado 31 jugadores en este video. Hay 4 que no van a ir, lo que hace que queden 27. Estos 4 son Juan Musso, Facundo Medina, lamentablemente Giovanni Lo Celso y Thiago Almada. Que queda un jugador por sacar, y como dije recién cuando hablé de Ángel Correa, la gran duda pasa por el delantero del Atlético de Madrid o por el defensor de Villarreal, Juan Foyt. Entre esos dos saldrá el último nombre y así se terminará de formar la lista de 26 jugadores que el próximo 22 de noviembre estarán debutando frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo con la selección argentina.